Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. Vamos a seguir cantando Precioso Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar
solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tu amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptada. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Y vamos a terminar cantando la canción Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad, Señor, el Padre,
cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Otra vez, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias. Vale. Gracias, David, por ese precioso alabanza y las oportunidades que Dios nos ha dado hoy para escuchar también la canción y adorarle, porque es el único que tenemos que adorar. Y antes que dar paso a mi hermano Kenvi para predicar, y como dice el libro de Mateo 4:4, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y antes de dar paso a Kenvi, que por favor, Sebas, me lee el libro de Juan, el primero de Juan, 3 hasta, el primero de Juan, 3. 1 hasta aquí, hasta 10. Y luego da paso a Kenvi, por favor. Ok. Vale, Sebas. Vale, solo una pequeña cosita. Gracias. Que hoy le toca a Esteban, que ha habido un cambio en el calendario, ¿vale? Vale. Perdón, Vale. Vale, la pobre no lo sabía. Sí, vale, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el El mundo... primero de Juan. 3 del 1 al 10, ¿no?
3, sí, de 1 a 10, sí. Vale. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vale. Ora, por favor, ora para Sebas, para que siga la predicación, por favor, Sebas. Ok, Gracias. pues nada. Pues gracias, Padre, por tu amor y tu paz. Te pido, por favor, bendice a Esteban, háblanos por medio de él. Pon tus palabras, Señor, y no las de Esteban, y háblanos directamente, Espíritu Santo. Redarguye nuestros corazones, cambia nuestra vida, cambia nuestras conciencias, cambia nuestro corazón, Señor. Háblanos y guíanos en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. 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 Bueno, pues buenos días. ¿Sí me escucháis y me veis bien? Perfecto. Sí, bueno. Pues muchas gracias, Joy y Sebas, por orar. Bueno, pues como cada inicio de año, pues he comenzado otra vez el plan de lectura de la Biblia en un año, ¿vale? Yo, los que hayan visto mi Biblia de estudio, que es esta, verán que tengo como 4 o 5 planes de la Biblia en un año y siempre los empiezo, se me olvida, los retomo, entonces están todos como pues muy empezados, muy avanzados, pero bueno, he de reconocer que en esto soy muy indisciplinado, ¿no? Para mi vergüenza, no soy indisciplinado en otras cosas, pero en esto pues sí que soy muy indisciplinado, ¿no? Pero como cada inicio de año, pues vuelvo siempre a sorprenderme con el Antiguo Testamento. Y me sorprende porque como que existe un prejuicio, como que hay algo en el ambiente, ¿no? En contra del Antiguo Testamento, ¿no? Tendemos a considerarlo como únicamente un libro histórico, una parte de la Biblia como menor, ¿no? Que usamos muchas veces de referencia histórica, pero que en el caso de cuando queremos acudir a la Biblia en busca de respuestas, pues acudimos al Nuevo Testamento porque, bueno, pues es cierto que es más contemporáneo, pero nos equivocamos cuando creemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios no tiene nada que decirnos, ¿no? Y nos equivocamos. El Antiguo Testamento no debería recluirse únicamente o solamente al ámbito de la escuela dominical, ¿no? Que parece que cuando se estudia en profundidad es únicamente en el contexto de una escuela dominical. Podemos acercarnos al Antiguo Testamento a ver de Dios y a escuchar de Dios, ¿no? Y esto es justo de lo que quiero hablaros hoy. Os voy a pedir, por favor, que vayáis buscando el libro de Éxodo. Es muy fácil de encontrar, ¿vale? No sirve la excusa de, si no lo encuentras, decir que tu Biblia no tiene el libro. No, este es muy fácil de encontrar, ¿vale? Por situarnos, ¿vale? Por ponernos un poquito en el contexto. Todos conocemos este libro, ¿vale? Más en profundidad o menos en profundidad, pero es un libro que conocemos mucho porque lo asociamos a la historia de Moisés sacando al pueblo de Egipto, ¿no? O lo asociamos a la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ojo, esto es solo la primera parte del libro, ¿vale? Del capítulo 1 al 18 encontramos esta parte, esta narración. La otra mitad, que sería del 20 al 40,
corresponden a las tablas de la ley, a las instrucciones que Dios da a Moisés para construir el tabernáculo, etc. Y el capítulo 19, os invito a leerlo en otro momento, es muy interesante porque es un capítulo que hace de nexo entre estas dos partes, ¿vale? Para ubicarnos más, como sabréis, venimos del Génesis, ¿vale? Y el libro, bueno, cuando comienza el libro de Éxodo ya han pasado casi 400 años. Y nos encontramos a Israel en esclavitud, la liberación de Moisés y, fijaros qué irónico, ¿no? Porque manda narices, las quejas del pueblo de Israel después de haber sido liberado, ¿no? Nos encontramos con un pueblo de Israel rompiendo ese pacto que tenía con Dios, que Dios había establecido desde Abraham, ¿no? Con la famosa y triste historia del becerro de oro, que yo creo que todos conocemos, ¿no? Y aquí, en este libro, hay un versículo, fijaros, un versículo que me llama muchísimo la atención. Y digamos que más que llamarme la atención, me despierta cierta envidia, le llamaría envidia sana, ¿vale? Si es que existe envidia sana. Pero me genera cierta envidia. En el capítulo 33 de Éxodo podemos ver, y en los capítulos anteriores también, pero podemos ver el trato de Dios con Moisés, ¿no? Cuando él entraba al tabernáculo, por ejemplo. En el versículo 11, que es el versículo que me genera cierta envidia, hay algo que siempre que lo leo me remueve como por dentro, ¿no? Como hay algo que despierta cierta inquietud o cierta envidia. Y es la primera frase del versículo 11 que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En otras versiones, quien tenga otra versión, seguramente encontréis que en vez de la palabra compañero utiliza la palabra amigo. Pero esto es lo que a mí me llama la atención, ese cara a cara, ¿vale? Como cuando hablamos con un amigo, una conversación, digamos, de frente a frente, no de iguales, pero sí frente a frente. Y siempre me ha removido esto por dentro. ¿Por qué? Pues porque, sinceramente, pienso que como el pueblo de Israel, yo o nosotros, muchas veces hemos puesto muchas trabas delante de Dios para poder acceder a Él, para llegar a ese nivel de relación que tenía Moisés, ¿no? Hemos confundido la solemnidad que puede tener nuestra relación espiritual con una extrema, incluso sacrílega forma de entender nuestra relación espiritual, ¿no? Y en vez de allanar el camino, como está, pues nos hemos dedicado muchas veces a llenarlo de piedras y de obstáculos, a hacer esa relación, ese camino hacia Dios, hacerlo más complicado de lo que es. Y como sabéis, en este momento, solo Moisés hablaba con Dios. Hasta después levantaron el tabernáculo con todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, erigieron a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, etc., ¿no? Pero nadie podía hablar con Dios cara a cara. Incluso, fijaros, porque esto es serio, o sea, el hecho de estar en la presencia de Dios a veces podía acabar con tu vida, ¿no? O sea, era algo serio, ¿vale? El hablar con Dios era algo serio. La pregunta que quizás te estés haciendo es, ¿por qué Moisés y yo no? ¿No? Al menos es una pregunta que yo me hago, ¿vale? De cierta manera me gustaría tranquilizarte y decirte que si Moisés tuvo tal privilegio, no fue porque fuera perfecto, ¿vale? Porque a veces pensamos que el no llegar a un nivel de relación con Dios que nos gustaría es porque somos imperfectos. Bueno, nuestra imperfección no va a acabar nunca, el Señor va a ir perfeccionándonos, ¿no? Pero hasta el día de Jesucristo, como dice en el Nuevo Testamento, pues esto va a ser un construir y un edificar, ¿no? Y Moisés, pues no era diferente a nosotros, ¿vale? Si Moisés llegó a este nivel de relación con Dios, fue más bien porque Dios escogió a Moisés, ¿vale? Y Moisés puso, pues, su plena confianza en la sabiduría y dirección de Dios, ¿vale? El Antiguo Testamento es, entre otras cosas, el texto histórico por excelencia que recoge de forma
ineludible el fracaso y la dureza de cerviz, como dice en Éxodo, del pueblo de Dios por llegar a tener un encuentro con Él, ¿no? Tenemos toda esta parte de la Biblia para ver cómo, en vez de decidir tener una relación directa, cara a cara, personal e íntima, el pueblo de Israel decide todo lo contrario, ¿no? Y ¿sabéis qué es lo peor? Que tristemente no me queda más que identificarme con Israel. Muchas veces señalamos a Israel como el pueblo culpable de todo, ¿no? De que mataran a Jesús, de que la relación con Dios fuera esto, de las normas y reglas que hay que seguir para llegar a Dios, ¿no? Pero al menos yo, no, lamentablemente, no me siento muy distinto de ellos. Y creo que así soy, o así somos muchas veces, ¿no? Somos expertos en poner palos sobre nuestras ruedas, en hacerlo todo difícil cuando es sencillo y en ponernos obstáculos en una carrera que ya tenemos ganada y que ya está ganada. Por eso cuando Dios levanta el tabernáculo, hay un velo que separa lo demás de la presencia de Dios, ¿no? Y no puede haber un símbolo que duela tanto, o sea, algo que nos separa de Él, ¿no? El pueblo de Israel así estuvo, y así tuvo que hacer. Dejó de oír su voz y empezó a escuchar a Dios por medio de otras personas, ¿no? En este caso, de Moisés. Y muchas veces creo que hemos heredado este concepto que ya cambió después de la figura de Jesús, pero nosotros muchas veces creemos que Dios no nos puede hablar, ¿no? Y sin embargo, hay una buena noticia en todo esto y que a mí al menos me despeja, me quita esa envidia, ¿no? Y es que hoy tú sí que puedes oír la voz de Dios, ¿vale? En Juan capítulo 15, versículo 15, dice el Señor Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, para que todas las cosas que oí de mi Padre, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿no? Dios hablaba con Moisés como cualquier amigo, ¿no? Y Jesús nos llama amigos, ya no hay nada que nos separe, ¿no? Y es Jesús quien, o más bien, es Jesús quien nos promete a ti y a mí tener esa relación, esa conversación cara a cara, sin intermediarios, sin un solo mediador, ¿no? Sin ese velo de por medio. De hecho, lo conocéis de sobra, ¿no? En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, ¿no? Y ya no hay separación. Ahora la conexión es directa. Y esa relación de Moisés con Dios, en Jesús y por medio de Jesús, sí es posible. Y es posible, ¿no? Esa es la buena noticia. Y yo creo que es una noticia de esperanza y que nos debe alegrar, ¿no? De que ya no necesitamos tanta liturgia y tantos impedimentos o quehaceres para poder llegar a tener una comunión con Dios, ¿no? Ahora, es posible que estés pensando, vale, pero ¿por qué no lo oigo o no lo veo con la misma claridad con la que le oía o veía a Moisés? ¿Me está Dios hablando? ¿Cómo hago para oírle? ¿Y por qué otros, que esto es una pregunta muy frecuente, ¿por qué otros parecen oírlo mucho más que yo? ¿No? Bueno, todas estas preguntas son legítimas, ¿vale? Se pueden hacer. Pero cuando entramos en un bucle en estas preguntas, nos acaba lastimando. Entrar en ese bucle de ¿y por qué Dios no me habla a mí? Y es que Dios no me está hablando, y es que no le oigo, es que no le siento, etcétera. Y acabamos saturados, bloqueados y colocándonos como protagonistas en una relación que es de dos, ¿vale? En una relación que tenemos con Dios, ¿no? Y en la que nosotros no somos los protagonistas. Y a mí esto es algo que me ha ocurrido durante el confinamiento en especial, ¿no? Es un problema muy común, pero bueno, a mí es algo que durante el confinamiento me estuvo atormentando mucho, que era ¿por qué no estoy escuchando a Dios? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no le siento? ¿Por qué no tengo esa relación cara a cara? Es un problema muy común, como os decía, y que nos acaba afectando a la mayoría de nosotros en algún momento. En algún momento, y si no te ha pasado, que bueno, me alegro mucho, ¿no?
Pero es común que en algún momento de nuestra relación y vida espiritual, pues esta situación se dé, ¿no? Por ejemplo, los salmistas, bueno, en el libro de Salmos, se nos han dejado escritos un testimonio de momentos espirituales cuando Dios parece ser lejano, ¿no? O estar lejano o ser irreal, ¿no? Y al estudiar Salmos sorprende las veces en las que aparece el adverbio lejos, ¿no? Te siento lejos, estás lejos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 1 de Salmos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? O en el Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí, esconderás tu rostro de mí? En estas situaciones, cuando parece que Dios no nos habla, la causa del problema no está en Él, desde luego, ¿vale? Su proximidad en relación a nosotros no depende de si lo oímos o no lo oímos. Os pongo un ejemplo que leí hace muy poquito de un autor que la verdad no recuerdo el nombre, pero me gustaba mucho el ejemplo que ponía. Decía que una nube cubra el sol no significa que el sol se haya ido, ¿no? Sigue a la misma distancia, aunque parezca que no hay luz suficiente, ¿no? Pero obviamente el sol sigue brillando de la misma forma e igual de fuerte, con el mismo calor, que si no hubiera una nube delante, ¿no? Y esto puede derivar en una cosa que a mí me abrió los ojos, que un grupo de psicólogos cristianos llaman como, fijaros, la hipocondria espiritual, el volvernos hipocondríacos espiritualmente, ¿no? Que es, ellos le dicen que es una preocupación excesiva por nuestra salud espiritual o por nuestra relación espiritual, ¿no? Esta hipocondria espiritual en la que nosotros nos volvemos sumamente dependientes no de Dios, sino de nuestro nivel o percepción de la relación que tenemos con Dios. Y esto distorsiona por completo la relación que tenemos con Dios. Vuelvo al ejemplo que os he dicho, ¿no? Que el cielo esté nublado no quiere decir que el sol se haya ido, ¿no? Que no escuchemos a Dios en un momento determinado no quiere decir que Dios no nos quiera hablar o que Dios no esté, sino que hay algo que lo está obstruyendo, que hay algo que está haciendo ruido, ¿no? Que no permite que escuchemos esta voz. Y estas preguntas, pues como os decía, son legítimas, ¿no? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no lo estoy escuchando con la claridad que a mí me gustaría o de la forma que a mí me gustaría? Son legítimas siempre y cuando, después de estas preguntas, busquemos una solución, ¿vale? Porque, como os decía, el no ser proactivos a la hora de buscar una solución puede hacer que caigamos en un bucle, ¿no? En una constante repetición. El día de hoy me gustaría dejarte 4 elementos para que reflexiones en ellos, que creo que son importantes en cuanto a escuchar la voz de Dios, a tener una relación cara a cara con Dios, ¿no? 4 puntos o 4 elementos que pueden ayudarte, sobre todo, a quitarte ese peso de no escuchar a Dios en la forma que a ti te gustaría, ¿vale? Ese peso de no sentir a Dios cara a cara. El primero de ellos, ¿vale? Te voy a pedir que busques en Apocalipsis uno de los versículos más famosos, ¿vale? Que conocemos a la hora de predicar el Evangelio a cualquier persona que no es creyente. Pero el primer punto lo encontramos en Apocalipsis 3, versículo 20. Y el primer punto que quiero compartirte hoy para que reflexiones es una muy buena noticia. Y es que si tú has creído en el Señor Jesús, es porque lo escuchaste, ¿vale? No, yo es que no puedo oír a Dios. No, sí, si tú creíste en Jesús es porque escuchaste la llamada del Señor. El Señor te habló y tú respondiste. Fijaros, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es maravilloso, es una buena noticia. Sí puedes oír a Dios, sí puedes oírlo, sí puedes entenderle además. Entonces, quítate esa carga, porque en el momento en el que el Señor te habló, tú escuchaste. En el momento que Dios te llamó, tú respondiste.
No sé si te habías parado a pensar en eso, pero muchas veces olvidamos nuestras primeras experiencias con Dios, ¿no? Y damos mucha más validez, obviamente, ¿no?, a las experiencias más recientes, pero las primeras vivencias con Dios son las que debemos recordar, ¿no? Porque de alguna forma es como empezó nuestra relación con Dios, ¿no? No es que no puedas oír la voz de Dios, porque ya la oíste, ¿vale? Ese es el primer punto que me gustaría dejarte para que reflexiones. El segundo punto es que muchas veces esperamos de Dios, o esperamos que Dios nos hable cuando ya lo ha hecho por medio de Jesús, ¿vale? Muchas veces esperamos que Dios se manifieste cuando ya lo ha hecho a través de su Hijo. Fijaros, en Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿No escuchas a Dios? Dios no se manifiesta en tu vida. Dios ya se ha manifestado y para todo el mundo a través de su Hijo Jesús. Ya lo ha hecho de muchas formas, pero la mayor forma en la que te puede hablar y te habla es a través de su Hijo. Muchas de las preguntas que le hacemos al Señor hoy en día ya han sido contestadas por medio de Jesús y nos estresamos, ¿no? Tanto al demandar respuestas concretas de parte de Dios, o por querer oír una respuesta de Dios, cuando ya tenemos la información, ¿no? Y cuando ya Dios ya nos ha dado respuesta a preguntas que le formulamos, ¿no? Planteamos decisiones, planteamos preguntas que muchas veces, por no decir en todas las ocasiones, en Jesús encuentran solución, ¿no? Fijaros en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 8 al 10, en la conversación que tiene con sus discípulos, Felipe le dice al Señor Jesús, le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Acerquémonos, hermanos, a la persona de Jesús para oír, para ver, para leer lo que Dios tiene para nuestra vida. No esperemos fórmulas místicas y de estos remedios como, sobre todo en la pandemia, habréis visto, de pierde peso en 3 días. Bueno, olvidémonos de remedios caseros y místicos y formas misteriosas, porque ya sabemos dónde afinar el oído para oír lo que Dios tiene para nosotros, para oír lo que Dios tiene que decirnos. Y si quieres oír a Dios y si quieres tenerle cara a cara, busca el rostro del Señor Jesús, porque en Él vas a encontrar a Dios Padre y por medio de Jesús vas a encontrar respuestas a muchas preguntas. El tercer punto que me gustaría dejaros a reflexión es que Dios tiene muchas formas de hablarnos, ¿no? Muchos de nosotros conocemos personas a las que Dios habla de formas más espectaculares que como nos habla a nosotros, o de formas más espectaculares, digamos, a diferencia de la que nos gustaría, ¿no? Que nos hablara a nosotros. Hay gente que lo identifica más o de una forma mucho más personal que otro, ¿no? Y Dios habla de una forma muy concreta a cada uno. A unos por medio de la oración, a otros por medio de la lectura de la palabra. Os recuerdo que en sí es inspirada por Dios, por medio de los hermanos, a otros por medio de los dones cuando se ponen en práctica, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, por medio de la creación que vemos a nuestro alrededor, por medio de otros hermanos, y podría continuar una larga lista, ¿no?, de las formas en las que tiene Dios
para hablarte. Hermanos, no nos comparemos con otros, ¿vale? Porque tendemos a hacer esto, y yo particularmente, yo soy una persona que con el tiempo, una vez lo hablaba con Sebas en la pandemia, una vez decía, yo soy una persona tremendamente acomplejada. No puedo superar el que haya una persona que en igualdad de condiciones sea mejor, ¿no? O tenga un trato distinto al mío. No puedo, y es algo que el Señor está trabajando mucho conmigo. Pero no nos hace bien compararnos, no nos hace bien. Y creo que es bueno recordar que esas comparaciones debemos tenerlas muy lejos de nosotros. O sea, en vez de compararnos, anhelemos ese nivel de relación que tienen otros, si es lo que tanto queremos, ¿no? Sin frustración, sin miedo de no ser escuchados por Dios, porque lo que sí es seguro es que, y esto es una promesa, es que Dios quiere hablarte, Dios quiere hablar contigo cara a cara y dar respuesta a tus inquietudes y preguntas. Y tenemos una promesa de eso. En el capítulo 32, versículo 8 de Salmos, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere enseñarte, quiere mostrarte, quiere hablar contigo, quiere tener una relación contigo. No, Dios no esto es algo que dice mucho Elisa, una frase que a mí me gusta, y es que Dios no es indiferente a nuestras súplicas, a nuestras quejas. Dios no es indiferente. Dios es un Dios en relación y quiere tener una relación contigo. Tenemos la promesa de que Dios quiere comunicarse con nosotros y tiene muchas formas de hacerlo. Y por último, el cuarto punto con el que me gustaría hacerte reflexionar es que está bien y es necesario anhelar ese nivel de relación, por ejemplo, que tenía Moisés, ¿no? Y es alentador que Jesús nos considere amigos y no siervos, ¿no? Y que podamos acercarnos al Señor como sus amigos. Pero como sabréis, como amigos, pues las amistades hay que cuidarlas. Y hay un pastor norteamericano, John Wimber, yo no he leído mucho de él, tampoco tengo muchas referencias de él, pero hay una frase con respecto a esto que me parece muy interesante. Y decía, este pastor decía, la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en la esfera casi de lo milagroso, se da cuando una persona desarrolla la misma intimidad y la misma dependencia del Padre que tenía Jesús con él, ¿no? Lo repito, esta capacidad de escuchar a Dios, de verle moverse, de tener esa conexión, se desarrolla bajo la misma intimidad y misma dependencia que Jesús tenía con él. No podemos demandar una relación estrecha con el Señor cuando no la cultivamos, ¿vale? Cuando no le dedicamos tiempo, cuando nos cuesta horrores sentarnos a orar, como a mí, ¿no? Cuando no leemos su palabra, no podemos demandar un nivel de relación así, ¿no? No podemos tener una relación íntima como la de Moisés cuando no hacemos nada por conseguirla. Y creo que no podemos desarrollar una relación íntima con Dios sin apartar tiempo para hablar con Él. Volvemos al ejemplo de Moisés, en este caso en el libro de Números, ¿vale? Pero para que veáis un ejemplo, Moisés, que yo, al menos yo, envidio ese nivel de relación, ¿no? Moisés apartaba tiempo para poder hablar con Dios. Fijaros, en el capítulo 7, el versículo 89 de Números dice, y cuando entraba Moisés al tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba. Y dice un poquito más adelante, y Dios hablaba con él. Esto a mí no sé, me llama mucho la atención, o sea, me gusta mucho, lo anhelo, porque Números capítulo 8, versículo 1, Dios habló con Moisés. Capítulo 9, versículo 1, Dios habló con Moisés. Y capítulo 7, versículo 89, Moisés habló con Dios. Esto no es un monólogo, ¿no? Esto es un diálogo. Era una conversación de doble sentido, de doble vía, ¿no? Y hoy
gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, pues estamos en una posición muchísimo mejor que la que estuvo Moisés. Ya no tenemos que ir a ningún sitio especial como hacía Moisés, ya no tenemos que generar una liturgia alrededor de esto, ni tenemos que vestirnos con los atavios de los sumos sacerdotes, ni nada, ¿no? Sino que podemos estar con Dios donde sea que nos encontremos. Pero hay que dedicarle tiempo, hay que apartar un tiempo, hay que cultivar esa relación íntima para poder, de la forma que sea, oír la voz de Dios y hablar con Dios. Con esto voy concluyendo, ya concluyo. Y es una invitación que me hago a mí en un primer lugar, aunque suene muy egoísta, pero que es una invitación que también os hago a vosotros, es que anhelemos ese nivel de relación. Anhelemos hablar con Dios cara a cara, frente a frente, como el que habla con cualquier amigo. Anhelemos una relación de intimidad profunda donde podamos, de la forma que sea, oír la voz de Dios, ya sea a través de su palabra, a través de la oración, de la reflexión, de la meditación, en lo que Él nos ha dejado, en el ejemplo de Jesús, por medio de otros. Pero sobre todo cultivemos esa relación íntima, que hasta incluso podamos interpretar los silencios de Dios, ¿no? Porque también así se comunica el Señor con nosotros. Una relación íntima en la que sepamos hasta interpretar los silencios de Dios. Nuestra comunicación con Dios la determinará nuestro nivel de intimidad en la relación con Él. Así que trabajemos en ella, ¿no? Busquemos al Señor en cada oportunidad. El Salmo 63, que nos recuerda también a un corito que alguna vez hemos cantado en la iglesia, o que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, recoge un anhelo que debemos tener en sus 3 primeros versículos del capítulo 63. Dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Busquemos al Señor, busquemos esa relación con Él, busquemos tenerle frente a frente, cultivemos esa relación para conversar con Él cara a cara y mostrarle nuestras inquietudes. Y tengamos por seguro que Dios, que desea comunicarse con nosotros, nos va a hablar. Que Dios os bendiga.